Bienvenidos estudiantes del primer año del bachillerato científico con énfasis en ciencias básicas. Hoy el cuadernillo del estudiante o aponde A de la disciplina Educación Ambiental nos trae el siguiente tema: Introducción a la ecología, ambiente, ecosistema. Actividad de inicio o tembiapoñe una. Observamos las imágenes y responderemos. Yaye sarekota angare he hañan bojobai por andú. En la imagen observamos a los factores abióticos y los factores bióticos que se relacionan entre sí. ¿Qué puedes interpretar de la imagen? ¿Cuáles son los componentes de los factores abióticos? ¿Cuáles son los componentes de los factores bióticos? Información básica o maranducuapurá. La ecología se ocupa del estudio científico de las interrelaciones entre los organismos y sus ambientes, y por tanto los factores físicos y biológicos que influyen en estas relaciones y son influidos por ellas. Pero las relaciones entre los organismos y sus ambientes no son sino el resultado de la selección natural, de lo cual se desprende que todos los fenómenos ecológicos tienen una explicación evolutiva. También podemos definir el término ecología como el estudio de las relaciones mutuas de los organismos con su medio ambiente físico y biótico. Este término está ahora mucho más en la conciencia del público porque los seres humanos comienzan a percatarse de algunas malas prácticas ecológicas de la humanidad en el pasado y en la actualidad. Es importante que todos conozcamos y apreciemos los principios de este aspecto de la biología para que podamos formarnos una opinión inteligente sobre temas como contaminación con insecticidas, detergentes, mercurio, eliminación de desechos, presas para generación de energía eléctrica y sus efectos sobre la humanidad, sobre la civilización humana y sobre el mundo en que vivimos. ¿Qué es el ambiente? Es el entorno o fluido que rodea un cuerpo, por ejemplo, temperatura ambiente y medio ambiente. También se puede decir que la expresión ambiente es el aire de la atmósfera que respiramos o donde se encuentran los seres vivos, por ejemplo. Hoy el ambiente está fresco. Ambiente indica las condiciones o circunstancias de un lugar, por lo que se puede hablar de un buen ambiente, ambiente propicio o mal ambiente. Un ambiente hostil se refiere al caso de un entorno social, psicológico o físico que violenta contra el bienestar de un ser vivo, volviéndolo vulnerable. El ambiente se puede usar para identificar una clase o sector social, como es el caso del ambiente profesional o el ambiente burgués. En el ámbito de la literatura, ambiente es un conjunto de particularidades del medio en el cual se desenvuelve una narrativa que puede ser un ambiente romántico, dramático o histórico. ¿Qué es un ecosistema? Es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico, mediante procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis, y con su ambiente al desintegrarse y volver a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes. Las especies del ecosistema, incluyendo bacterias, hongos, plantas y animales, dependen unas de otras. Las relaciones entre las especies y su medio resultan en el flujo de materia y energía del ecosistema. Los componentes abióticos comprenden todos los fenómenos físicos como presión atmosférica, lluvia, aire, suelo, y los fenómenos químicos como por ejemplo la composición de las rocas, los minerales, la salinidad del agua, que afectan a los organismos vivos. Los bióticos comprenden todos los seres vivos existentes en un ecosistema y las interrelaciones que se forman entre ellos, plantas y animales, incluyendo al hombre y los microorganismos. Los factores bióticos y los factores abióticos, también conocidos como biocenosis y biotopo, se relacionan de una manera muy estrecha. Los elementos abióticos no están en el universo como en un depósito, están articulados al sistema de la vida. De esta manera, los seres vivos dependen de todos los factores físicos que componen el ambiente, conformando lo que se conoce como ecosistema. La biocenosis es el conjunto de seres vivos que constituye un ecosistema. La biocenosis o comunidad está constituida por un conjunto de poblaciones. Algunos ejemplos de biocenosis los constituyen los arrecifes de coral y su fauna acompañante. Los parámetros para definir una biocenosis son la abundancia, el número de individuos de una población con respecto al total de habitantes de ese ecosistema; la diversidad, número de poblaciones diferentes; la dominancia, que indica la influencia determinante de una especie sobre el resto de las poblaciones. Su importancia puede ser debida al tamaño de sus individuos o su papel relevante o simplemente a su gran número. Las interacciones entre especies se establecen mediante diferentes tipos de relaciones de interdependencia que pueden ser la competencia por el espacio,
por el alimento, la luz o el agua. Las relaciones de dependencia pueden ser muy estrechas y distinguimos al comensalismo, la simbiosis, el parasitismo y la predación. Niveles de la biocenosis. El nivel de organismo es el nivel básico de organización de la biocenosis. Está formado por cada uno de los seres vivos individuales. El nivel de grupo incluye diversas agrupaciones de seres vivos de la misma especie que se reúnen para obtener un beneficio mutuo o reproducirse. Algunos grupos se forman solo en determinadas épocas cuando lo necesitan, como las bandadas de aves migratorias, mientras que otros son más estables. El nivel de población se forma por seres de la misma especie que forman parte de un ecosistema. Nivel de comunidad se forma por diversas poblaciones de seres vivos que habitan un ecosistema y se reproducen entre ellos, más que con miembros de otras poblaciones. ¿Qué es un biotopo? Es una zona con unas condiciones ambientales determinadas donde viven un conjunto específico de seres vivos, que es la biocenosis. Limitar el biotopo no es tarea fácil en muchas ocasiones. El biotopo medio físico en el que habitan los seres vivos de un ecosistema viene determinado por los factores abióticos, que se pueden clasificar en geográficos o topográficos, como la latitud, orientación, pendiente, latitud; climáticos, como la temperatura, humedad, viento y presión atmosférica; edáficos, como la composición y estructura del suelo; químicos, como los componentes del aire, del agua y del suelo. ¿Qué es un hábitat? Es el lugar físico donde habita una comunidad de organismos determinada, sea animales, hongos, plantas o incluso microorganismos. Se trata del ambiente cuyas condiciones resultan apropiadas para la comunidad en cuestión. Pueda crecer, desarrollarse y reproducirse. Dependiendo de las necesidades de esta comunidad, el hábitat puede ser tan amplio como un bosque o una ciudad, o tan estrecho como el tracto intestinal de un ser humano. Tipos de hábitats. Marinos, aquellos ubicados en la hidrosfera, o sea, en cualquier región de los océanos y mares, ya sea en la superficie o en las grandes profundidades. Terrestres, aquellos ubicados en la geósfera, o sea, en tierra firme, sobre cualquiera de los continentes o accidentes geológicos que los componen, montañas, valles, planicies. De aguas continentales, aquellos ubicados en las aguas dulces, o sea, en lagos, ríos y otros emplazamientos de agua alejados del mar. ¿Qué es el nicho ecológico? Es el conjunto de estrategias de sobrevivencia de una especie o población frente a la distribución de las condiciones, recursos y competidores dentro de un ecosistema. El nicho ecológico es la función que cada especie ejerce dentro de un determinado ecosistema. Por ejemplo, existen los polinizadores, depredadores, carroñeros, descomponedores, distribuidores y muchos más. Se distinguen tres componentes en la estructura del nicho ecológico: el nicho espacial o hábitat, que es la ubicación del organismo; el nicho trófico, que son los rasgos característicos de la nutrición; y el papel de la especie en la comunidad u oficio. Un nicho ecológico multidimensional, que es el hiperespacial, es el rango de todas las condiciones bajo las cuales un individuo o población vive y se reproduce. A continuación, las actividades. Respondemos a las siguientes preguntas. Ñambo Jovay con A por Anducuera. A. ¿Qué estudia la ecología? B. ¿A qué llamamos biocenosis? C. ¿Cuáles son los parámetros para definir la biocenosis? D. ¿Cuáles son los componentes del nicho ecológico? E. ¿Qué conceptos puedes dar a hábitat? ¿Cuáles son los tipos? El segundo ejercicio, completamos el cuadro con la diferencia de los componentes abióticos y bióticos. Número 3. Completamos el siguiente mapa conceptual sobre el ecosistema. Y el último ejercicio, a través de un breve argumento, reflexionamos sobre la función que cumplen los diversos componentes que forman el ecosistema y la importancia de su conservación para el mantenimiento del hábitat de los seres vivos. De esta manera, culminamos la clase de la fecha. Hasta la próxima.